Decíamos, entre los campos de especialidad, ¿no? Y especialidad de la contabilidad, no solamente es una especialidad, digamos, el manejo de los libros, registros de información y demás, sino que también en el campo de la contabilidad mm, se generan, ¿no? Ciertos conocimientos fuera del área contable, presentar informes financieros, presupuestos, costos. Y en el área de auditoría teníamos lo que son las auditorías internas y externas, lo que son el apoyo en investigaciones financieras, es decir, un área ya más de asesoramiento, y lo mismo que es peritaje, que es también un área de asesoramiento en conocimientos específicos. Por ejemplo, alguien que tiene buenos conocimientos en exportaciones, entonces puede hacer un buen asesoramiento en la parte de exportación, pero también orientar cómo se va a registrar esas operaciones, ¿no? Qué efectos tienen, ¿no? esos documentos de exportación, porque tiene un montón de documentos que se deben analizar. Entonces, la auditoría, los campos y especialidad tienen eso. Ahora, respecto a la división, ¿cómo se divide la contabilidad? Y tenemos contabilidad productiva o especulativa y contabilidad administrativa. ¿Qué es la contabilidad productiva o especulativa? Se conoce también. Nos dice que son empresas que buscan un rendimiento sobre su inversión, los resultados económicos de una gestión. A ver, ¿qué tipo de empresas son esas que buscan ganancias? Porque es básicamente eso. Si tú, una empresa que invierte dinero y que busca beneficios económicos en el sector privado. Tenemos la contabilidad comercial, ¿sí? Que se hace en empresas comerciales, las que se dedican a comprar y vender mercadería. Esto se conoce como empresa comercial. Los que compran y venden productos generando una pequeña ganancia, evidentemente, son comerciales y lo que se hace es contabilidad comercial. Luego tenemos la contabilidad de costos. Esto ya está más enfocado a los que fabrican o explotan algún recurso. Son los que se dedican a productos o explotar recursos no renovables. Ejemplos, las petroleras son de explotación de recursos, las empresas mineras. Y entre esos recursos tenemos los renovables y no renovables. Los no renovables son los que se agotan y ya no hay, por ejemplo, en la minería, petrolera, el gas. Y en los renovables son ya, por ejemplo, el sector agrícola, el sector piscícola, acuario, etcétera, donde puede seguir explotando ese recurso con ciertos tratamientos. Por ejemplo, en el caso de los cultivos, tú siembras un cultivo, lo cosechas y luego puedes volver a sembrar. Entonces son renovables. A eso se refiere. Cuando son ese tipo de empresas donde existe un proceso de fabricación o transformación, se aplica contabilidad de costos para ese tipo de empresas. Y la contabilidad especializada ya es en empresas de prestación de servicio, como las empresas de transporte, por ejemplo, constructoras, hoteles, hospitales, las clínicas tienen su propia forma de manejo. Por ejemplo, un hospital, tienes que contabilizar los laboratorios, las atenciones médicas, las consultas médicas, los medicamentos, ¿sí? Las suplencias, los turnos nocturnos, etcétera. O sea, es todo un mundo de operaciones diferentes una de otra. Las bancas, lo mismo, los seguros, las cooperativas. Entonces, vamos a hacerlo básicos. ¿Cuándo se hace contabilidad comercial? Cuando la empresa se dedica a comprar y vender. O sea, compro mercadería, vendo mercadería. ¿Ahí qué se hace? Contabilidad comercial. Cuando la empresa transforma productos, es decir, agarra productos, ya sea de la naturaleza o ya sea comprando productos y los transforma, los procesa para venderlos, se hace contabilidad de costos. Y cuando es una empresa que presta servicios, diferentes tipos de servicios, se hace una contabilidad especializada por las características que tiene. ¿Vamos bien?
Sí, Lice. Contabilidad administrativa. En la contabilidad administrativa, en la contabilidad administrativa nos dice que son organizaciones y instituciones que no tienen un fin de lucro. Es decir, cuando tú estás en una empresa diferente a las anteriores, ni comercial, ni especializada, ni de industria, lo que se hace es una contabilidad netamente para información interna. Y se aplica por lo general a empresas que no tienen fines de lucro o ganancias, es decir, a empresas que no buscan ganar dinero. Invierten, pero no es para ganar dinero. Ejemplo, una iglesia, las empresas del Estado, por ejemplo, empresas para el recojo de basura, todo lo que recaudan es para subsistir como institución, más no para repartir utilidades. Entonces, hay instituciones sin fines de lucro, donde dice que sus operaciones son objetos de registro. Si sus operaciones, digo, potabilizar para cualquier iglesia, evangélica, cristiana, luterana, etcétera, tiene que tener información contable, o sea, tienen NITs. Y si venden productos, tienen que facturar, pero se les da una facturación especial porque su objetivo no es el lucro, no es buscar ganancia, sino es subsistir como institución. Al no tener como objetivo el lucro, la modalidad de presentación de informes es diferente. Sus informes son un diferentes, ¿sí? Entre estas instituciones que manejan contabilidad administrativa, por ejemplo, está el Estado. El Estado tiene su propio sistema contable y es un área de especialidad. O sea, tú puedes estudiar contabilidad, contaduría si quieres, y una de las ramas donde puedes ir es en las instituciones del Estado, porque su contabilidad es diferente. Bueno, la forma como adecua sus cuentas es diferente, ¿no? El manejo, sus reglas, pero al final es registrar operaciones. En la universidad es lo mismo, se maneja en base a presupuestos, contabilidad administrativa. En instituciones de beneficencia, instituciones culturales, deportivas, es igual. Esa es la característica. Entonces, si hablamos de la división de contabilidad, tenemos contabilidad productiva o especulativa o contabilidad administrativa. Ahora, afinidad y dependencia de la contabilidad. ¿De qué depende o con qué tiene afinidad la contabilidad? Desde luego que con la economía, con el derecho, con la estadística y con la matemática y tecnología. ¿Cómo así? Con la economía. No se olviden que todo la contabilidad genera registros de operaciones, le da valor monetario a las operaciones. Y eso evidentemente en la economía, sobre todo en el campo de la economía política, te permite fijar planes y alcanzar metas. La contabilidad lo que marca es, te muestra esa información donde necesitas inversión o donde estás para generar recursos. ¿Qué ingreso te genera más recursos? Te muestra el camino. Entonces, a partir de ahí, la economía, los economistas pueden tomar también decisiones, convirtiendo esa información, ¿sí?, en planes, en lo que son metas que pueden alcanzar, partiendo de la contabilidad. Entonces, tiene afinidad la economía con las reglas que deben cumplir, ¿no es cierto? Entonces, la aplicación de normas y reglas que deben cumplir. Y la contabilidad lo que hace es suministrar información que el derecho utiliza para proceder fundamentar en justicia una realidad. Es decir, un abogado puede decir, en un juicio tenemos el daño económico que se ha causado por X persona. ¿Y de dónde va a sacar ese daño económico? Es de la información contable. Entonces, coordina con el área de derecho, evidentemente en ciertos casos, no en todos. Por eso tiene afinidad con la estadística. Desde luego que con la estadística, porque los datos que vas generando año tras año te sirve de información para hacer estadística, proyecciones, para hacer cálculos a futuro, etcétera.
lo que llamamos presupuesto. Y con la matemática y tecnología, pues hoy en día, con el campo de la matemática, te proporciona números, procedimientos de cálculos de las operaciones comerciales. Es decir, en la contabilidad entra totalmente números, cálculos, fórmulas, y tiene conexión con la tecnología por los medios que nos brinda, ¿no? La tecnología para hacer más moderno la contabilidad o la forma de facilitarnos el manejo contable a través de la tecnología. Entonces, esas son las afinidades que tiene. La contabilidad es afín con la economía. No estoy diciendo en ningún momento que la contabilidad es más importante, no. Solo estoy diciendo la afinidad. Economía, con el derecho, la estadística, y puede haber otras áreas más, evidentemente, pero son las principales. Su afinidad con diferentes campos o diferentes ciencias. Ahora, cerrando este tema, un poco de normativa. Evidentemente, esa normativa solo es enunciativa, solo es para entender. Se va a mencionar que, primero, existe un Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad. ¿Sí? Existe un ente colegiado, es decir, un grupo de personas elegidas que representan a todos los contadores a nivel nacional, también a nivel departamental, pero a nivel nacional se elige a personas que nos van a representar para hacer análisis de las normas y que dependen del colegio, que dependen del Colegio Nacional de Auditores. A ver, vamos, veámoslo así. Eso para que se entienda. Pongamos. A nivel de Bolivia, todos los profesionales del área contable tienen un colegio de auditores, contadores. ¿Sí? Tienen un colegio. Ahora, dentro de ese colegio, dentro de lo que es Bolivia, cada departamento tiene su propio colegio. Todos los departamentos tienen su propio colegio, pequeños colegios departamentales. Y entre todos los colegios eligen a sus representantes para analizar futuras normas o cómo vamos a hacer la contabilidad. O sea, ya es algo organizado. Entonces, por eso dice que depende de los colegios de auditores, contadores. Sí, tiene como objeto principal emitir pronunciamientos técnicos de la profesión y orientar aspectos vinculados. Generalmente esto ocurre porque el Estado a veces saca normas, emite una ley o un decreto que cambia un poco la contabilidad, entonces ahí se tiene que pronunciar. El más claro ejemplo, ¿no? Cuando ocurre, por ejemplo, creación de un nuevo impuesto, ahí te dicen, ahí se analiza en ese consejo técnico y nos dan directamente el comunicado. Entonces, ese ente colegiado, ¿sí? Ese miembro de profesionales colegiados que hacen ese análisis, han emitido diferentes normas en Bolivia, ¿no? Y entre esas normas tenemos las normas generalmente aceptadas, que consisten en 14 normas. Es enunciativo. Son 14 normas de contabilidad. Los principios de contabilidad es la primera norma, la norma fundamental, la que más han analizado, que, ojo, ahí surge lo que son los principios de contabilidad, el principio fundamental y el principio general, que lo vamos a ver en un momento, pero viene de la norma 1. En base a esta norma 1 son directrices para hacer contabilidad. Luego viene la norma 2, tratamiento para cierre de ejercicio, es decir, para que hagas tus informes. Norma 3, los informes financieros a moneda constante, es decir, en moneda nacional. Revalorización de activos, cómo manejas tus activos fijos, si modificas su valor del activo fijo. Es enunciativo, no se preocupen de memorizarlo, solamente estoy dando un pantallazo de qué normas han salido. Para la industria minera han salido normas de contabilidad, para las diferencias de cambio y mantenimiento de valor. Por ejemplo, hoy en día se utiliza bastante el tema de diferencia de cambio, con respecto al dólar, ¿no?
Una cosa es lo que el tipo de cambio que dice el Estado y otra cosa es lo que dice el mercado. Entonces, también hay reglas para contabilizar eso. Las inversiones permanentes, la norma 7. ¿Cómo contabilizas las acciones? Cuando sube las acciones, baja las acciones. Norma 8. ¿Cómo consolidas estados financieros? Si tienes una empresa en La Paz, una en Santa Cruz, pero son la misma empresa, tienes una casa matriz en Cochabamba, ¿cómo centralizas la información en un solo informe? Norma de control para la industria petrolera, ¿no? Los que trabajan con industria petrolera tienen normas particulares. Los arrendamientos, tratamiento contable también para arrendamientos de maquinarias o de bienes inmuebles. Informaciones para la exposición, o sea, ¿cómo debes mostrar tu información financiera? También hay pequeñas reglas, ¿no? De cómo debe estar la información organizada. En la norma 12, operaciones de moneda extranjera, es decir, ¿cómo contabilizas, por ejemplo, los yuanes? ¿Cómo contabilizas las libras de Inglaterra? Los soles de Perú, porque hay empresas que son del exterior, que utilizan su propia moneda de operaciones comerciales, entonces hay que hacer cambios. Hay que ver cómo va a ser el tratamiento contable según cada moneda, ¿no? Cada moneda es diferente. La norma 13, cambios contables y su exposición. Es decir, has terminado tus informes y el auditor te ha dicho, hay que corregir esto. Entonces, ¿cómo se debe hacer esos cambios? En la norma 13 te dice. Norma 14 dice, políticas contables y exposición. Aquí te está pidiendo cómo has hecho la información, cómo lo vas a mostrar. Te da sugerencias de cómo hacer. Se tiene todo este conglomerado de normas. Evidentemente son normas que se van enseñando e incluso existe una forma organizada de explicar cada una, aunque no todas se aplican. Por ejemplo, podría hablar en mi caso particular. Yo en lo personal nunca trabajo en una empresa petrolera ni minera, pues poco podría decir de eso. No necesito ver la norma ni 5 ni la 9. Si tuviéramos que hilar más fino, por ejemplo, tampoco he estado en compra y venta de acciones, entonces tampoco sé cómo se aplicaría esa norma. O sea, sí le entiendo la norma, pero no podría decir así lo hemos hecho. Entonces, no es que abarcas todo, sino te da un pantallazo de todo un poco para que tú puedas aplicar lo que necesitas. Pero el que sí todos aplican es la norma 1. De hecho, o sea, obligatorio. Principios de contabilidad. El fundamental, que es la equidad, que expliqué, que simplemente la información tiene que ser por igual para todos. No se debe modificar la información para hacer algún beneficio a nadie. Y los principios generales, que son el ente, que es la empresa, bienes económicos, todo lo que tiene valor económico, moneda de cuenta, qué moneda se utiliza, empresa en marcha, si funciona la empresa, evaluación del costo, cómo se calcula, el ejercicio, el devengado, cómo se registran facturas que se pagan posteriormente, por ejemplo, la objetividad, realización, prudencia, etc. Es solo enunciativo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Tal vez alguna norma o algún principio que les genere alguna curiosidad. Solo podríamos verlo por curiosidad, pero porque lo único que estoy mostrando es que existen normas en la contabilidad y esas son las normas. No quiere decir que tenemos que saber en qué consiste la norma 11, no, obviamente no. Eso es todo un proceso de estudio. Pero con decir que existen 14 normas, que la principal es la norma 1, pues creo que ya tienes, ¿no? ¿Pero hay alguna norma o algún principio que les llame la atención para cesar este tema? ¿Uno? ¿Esta unidad 1? ¿O ninguno? De la norma se podría explicar de nuevo. ¿La norma? ¿Cuál? 13 de cambios contables y su exposición. Ah, ya. Es que resulta que, por ejemplo, si una información cada año, o sea, tú haces cada año tu información y, bueno, pongamos esta, el más claro ejemplo, el año de la pandemia.
El año 2019, todos han presentado su información del año 2019 con sus movimientos normales, pero del año 2020, la mayoría, si no es que todos, han tenido pérdida. ¿Por qué? ¿Por qué ha habido por pérdidas el en el COVID. 2020? Por el COVID. El COVID ha hecho que cierren muchas empresas, han funcionado 3 meses y han cerrado y algunas creerás que les ha ido mucho mejor. Por ejemplo, la industria farmacéutica. Ha sido su año de bonanza, ganancia total, todos los que trabajaban en el área de salud, hablando de producción de medicamentos, ¿no? Pero también ha habido daños al sector industrial, al sector comercial. Entonces, el Estado ha propuesto una serie de normativas que eso se tenía que reportar en los informes. O sea, la norma 13 lo que te dice es cómo haces esos cambios contables en la exposición de tu información. ¿Qué ha pasado? Son las explicaciones. ¿Cómo debes dar las explicaciones? Solo te guían. Tampoco te va a decir, en el caso del COVID es eso, ¿no? Nos dice, si hay cambios estatales, se debe hacer este procedimiento. Si hay cambios de tu información, es cómo debes mostrar la información. A eso se refiere a la matriz. Pero eso es en caso de cambios necesarios, como el caso de la... ¿Vamos bien ahí? Sí, Lisa. Ok. A ver, como dije, en ningún momento se va a preguntar en qué consiste, ¿no? Pero hay que, solamente es para conocimiento ahorita las normas. A ver, tenemos la unidad uno ya concluida, que es introducción. Es el tema más largo, por cierto. Los otros temas son más cortos. El 2 es casi la mitad y el 3 es un poco menos de la mitad. Pero de todos modos vamos a ver la unidad 2. A no ser que haya una pregunta sobre introducción a la contabilidad, el mapa mental lo tienen en PDF. Solo se puede generar en PDF. A los que quieran tengan el sistema, también lo pueden utilizar el programa. Puedo mandar el archivo. Pero nada, solamente es para mover, ¿no? Te va a permitir mover, cambiar datos, aumentar. Por ejemplo, eso, se puede hacer eso, ¿no? Puedes ir creando, pero depende, ¿no? Pues si por ahí alguien tiene esa curiosidad, también no me hago problema, ¿no? Es un material académico que se debe compartir. ¿Alguna duda, consulta final sobre lo que es la parte de introducción a la contabilidad? Vamos al tema 2, entonces. La unidad 2. Acá tengo la unidad 2. El comercio y la empresa. Veamos. El comercio. A ver, hemos comentado ya algunas cosas respecto al comercio y demás, pero el comercio básicamente es una actividad económica de compra de mercadería para su posterior venta, que se realiza de manera habitual y además que no deben ser modificados. Es decir, si tú compras celulares, vendes celulares. Ok, a ver, la actividad comercial o el comercio en todo caso se puede clasificar en tres tipos o en tres formas. La por su forma de distribución. O sea, el comercio, por su forma de distribución, puede ser al por mayor y menor. Generalmente eso lo vemos en tiendas grandes, ¿no? Voy a poner acá, donde puedes encontrar al por mayor como puedes encontrar al por menor. ¿Sí? Entonces tenemos el comercio por su forma de distribución al por mayor y al por menor. Por su técnica puede ser fijo o ambulante. Es decir, ¿cómo haces el comercio? ¿En un puesto fijo o en un puesto ambulante? Conocemos las tiendas, las casetas, puesto fijo, y ambulante, lo que ya todos conocemos en las calles, ¿no? Los que manejan en carretillas o en cochecitos adaptados, o incluso a pie.
Entonces, el comercio se puede realizar también por su forma técnica, comercio fijo o comercio ambulante. Y por su extensión geográfica puede ser local o internacional. Local, nacional o internacional. Se puede ser comercio a nivel local, a nivel Cochabamba, puede ser a nivel de países o a nivel Bolivia, depende. Entonces, cuando es internacional, evidentemente tenemos que recurrir a la importación o exportación. Pero si es a nivel local, puedo distribuir con vendedores. Si es a nivel nacional, puedo hacer envíos a nivel nacional. Pero si es internacional, necesito transportes especializados. En este caso, buques de carga para comercio. Esta es la foto de un puerto, ¿no? De un puerto donde están los barcos cargando los contenedores de mercadería. Bueno, ahí hay diferentes productos. Entonces, el comercio, por su forma de distribución, por mayor y menor, por su forma técnica, fijo o ambulante, y por su extensión geográfica, local, nacional e internacional. ¿Vamos bien ahí en lo que es el comercio? Que es básicamente compra, venta de mercadería de manera habitual y sin modificar la mercadería. ¿Se entiende esa parte? Listo. Se entiende. Ok, Sí, veamos al comerciante. Según el Código de Comercio, porque existe una normativa para todos los comercios, el Código de Comercio, el comerciante es la persona habitualmente dedicada a realizar cualquier actividad comercial con fines de lucro. ¿Sí? La palabra habitual es clave, porque el comerciante, si no lo hace de manera habitual, es decir, si lo hace rara vez o alguna vez, no es un comerciante. Lo único que ha hecho ha sido comercio, un comercio ocasional. Pero si lo hace de forma habitual, entonces ya es comerciante. Ahora, evidentemente haces comercio para ganar dinero, no, no haces con fin de beneficencia. Pero bueno, el Código de Comercio lo define así, es con fines de lucro. Ahora, uno, ¿quiénes son comerciantes? Pueden ser las personas naturales con capacidad para contratar y obligarse. Es decir, una persona natural somos todos nosotros. Todos, desde el momento que nacemos, somos personas naturales. No lo reconoce el Código Civil. Una persona nacida es una persona natural. ¿Que tiene derechos y obligaciones? Sí. Pero si hablamos en términos de comerciante, una persona natural, comerciante, es aquella persona con capacidad para contratar y obligarse a asumir responsabilidades. Entonces, las personas pueden ser comerciantes. Pero no solo eso, también tenemos a las personas jurídicas. ¿Qué son las personas jurídicas? Las empresas constituidas en sociedades. Es decir, varias personas se han reunido, han aportado dinero y han generado una empresa para ganar dinero, obviamente. Entonces, ¿quiénes también pueden ser comerciantes? Las personas jurídicas, que se constituyen sociedades comerciales. ¿Y qué necesita, qué características debe cumplir para ser comerciante? En todo caso, formalmente debe tener un proceso de registro. Todo comerciante debe estar inscrito en los registros exigidos por ley, que ya vamos a ver, con fines de control y pago de impuestos. O sea, para ser comerciante formal, obviamente el informal es otra cosa, pero el formal, tienes que estar en los registros que te exigen para que te controlen tu actividad y también el pago de tus impuestos. Tienes que tener un objetivo de lucro, es decir, tienes que buscar ganancias, buscar sacar utilidades o ganancias. Las actividades del comercio deben estar motivadas por el afán del lucro a través de la compra y venta de mercaderías. Y otra característica es que exista habitualidad. La habitualidad para ser considerado comerciante debe realizar actividades de comercio de forma constante y habitual y no en forma improvisada u ocasional. Bueno, en todo caso, cuando uno quiere ser comerciante puede ser persona natural jurídica
Sí puede ser solo o con socios en una empresa, pero tienen que cumplir los requisitos. Registrarse, buscar utilidad y hacer las cosas de forma. ¿Sí? Es más sencillo, ¿no? Comerciante. Ahora, ¿cuáles son los actos de comercio que se pueden catalogar? Si el Código de Comercio reconoce ciertas actividades como actos de comercio. Es decir, te dice, por ejemplo, un ejemplo pequeño antes de entrar al detalle. Los que alquilan casas. Si tú alquilas todos los meses y cobras alquiler por concepto de, no sé, haber alquilado un departamento o lo que sea, es un acto de comercio. Y peor si lo haces de manera habitual, entonces es un comerciante y debería tener el registro que corresponde. Eso es lo que te dice. Entonces, ¿cuáles son los actos de comercio que el Estado te conoce? Dice que los actos de comercio consisten en operaciones de interposición o mediación, cuyo estado inicial es la adquisición y su estado final la enajenación. Es decir, comprar y vender. Adquisición, comprar. Enajenación, vender, sacar utilidades. Consiste en operaciones, consiste en operaciones de interposición o mediación, cuyo estado inicial es la adquisición, su estado final la enajenación. El Código de Comercio, en su artículo 6, reconoce los siguientes actos de comercio. A ver, veamos. Al decir adquisición, no es solamente productos físicos, también puede ser, en el caso del alquiler, algo intangible, algo que no puedes tocar. Estás adquiriendo un beneficio. Y la enajenación se refiere que al adquirir el producto, ya sea bien o servicio, hay una ganancia implícita. Entonces, el artículo 6 del Código de Comercio reconoce algunos actos, son enunciativos, porque es lo mismo. O sea, es un acto de comercio comprar y vender mercaderías. Compra mercaderías, bienes destinados para la venta. Es un acto de comercio los que alquilan o subalquilan. Alquilo y a la vez vuelvo a alquilar lo que está alquilado. Se puede hacer en algún caso eso. También los hoteles, las pensiones residenciales, igual, es un acto de comercio. Por favor, José, que estás rayando, voy a tener que deshabilitar anotación. Ya. Ok. El alquiler o subalquiler de bienes, hoteles, pensiones residenciales, también es un acto de comercio. Restaurantes, bares, cafés, todos ellos realizan actos de comercio. Es un acto de comercio, tienen que cumplir con registro, buscar el lucro y además, ¿cuál era el otro? El lucro y, que sea de forma habitual. Los que realizan compra-venta de empresas mercantiles, establecimiento comercial, venta de acciones, cuotas, ¿sí? Hay empresas que se dedican a comprar empresas. O sea, construyen una pequeña empresa, lo quiero vender y hay empresas que se dedican a comprar esa empresa, la hacen crecer y luego la venden. O venden sus acciones. Pero eso ya más hablando de términos internacionales. Bolivia es muy poco. Pero hay esa actividad. La industria, todo lo que sea comprar materiales para fabricar productos, también es un acto de comercio. Si lo hace de forma habitual. Los servicios de transporte, periódicos, fotografías, multicopias, librerías, todo lo que implica transporte terrestre, aéreo, marítimo, lo que haya, también es un acto de comercio, es decir, esa actividad es acto de comercio. El área de salud, todo lo que sea tener una farmacia con actividades sexuales, incluyendo las funerarias, son actos de comercio. O sea, aquí no escapa nada. Explotación de recursos, las mineras, naturales, renovables y no renovables, ya os explicaba eso. Igual, los que están en el área agrícola o en la explotación de recursos no renovables, mineras, petroleras, gasíferas, etc. Igual son empresas que realizan actos de las empresas constructoras, las empresas de publicidad, de promoción de negocios, también.
empresas privadas de educación, enseñanza, organizada. O sea, todo lo que incluso hay y apareciera es un acto de comercio. El Código de Comercio delimita ciertas actividades, pero todo lo que genere ingreso y sea de forma habitual, intercambio de bienes o servicios, es un acto. Ok, entonces, los actos de comercio, el Código de Comercio como tal en su artículo 6 reconoce las actividades comerciales y dice que cualquiera que realice estas actividades comerciales debería, de forma habitual, debería tener su registro correspondiente porque busca la ganancia, busca ganar dinero y lo hace de forma habitual. Ahora, en lo que es la teneduría de libros, ¿qué es lo que dice el Código de Comercio sobre la tenencia de libros contables? El Código de Comercio, todos los comerciantes están obligados a llevar libros de contabilidad. O sea, todos los que hacen comercio, dice, deben llevar libros de contabilidad. Evidentemente aquí no hablamos del comercio informal, porque es, como la palabra lo dice, ¿no? Es informal, está eludiendo obligaciones legales. Pero hablamos del, según el Código de Comercio, están obligados a llevar libros de contabilidad para el registro de todas sus operaciones mercantiles. ¿Qué libros? Los que hemos visto, libro diario, libro mayor, libro de inventarios y de balances y otros libros exigidos. Ese libro de inventarios, tal vez ese no lo hemos visto, pero se refiere simplemente a los CARDEX. Lo voy a mostrar para que no quede duda. ¿A qué se refiere? Es un registro detallado de los movimientos de mercadería. Aquí había CARDEX. Un segundito, voy a ubicarlo. Aquí está. Por ejemplo, es un ejemplo. Ahí tenemos un CARDEX físico valorado. El ítem es el balón de waterpolo. Ahí está. Sus movimientos. Cuándo se ha comprado, cuánto se ha comprado, con qué valor ha ingresado, cuánto ha salido. Todo su movimiento. Entonces, de cada producto se tiene que tener un registro de los movimientos físico y valorado. Y eso se lo arma como un libro. Y eso le llaman libros de inventarios. Sí, a eso se refiere, sí. Y de balances son pues los balances que hemos visto, ¿no? Otros libros exigidos por ley, según el rubro, por decir, por ejemplo, en la actividad petrolera, te exigen, no, pero vamos a algo más fácil. En las clínicas y hospitales se exige un libro de registro de cirugías que hayan hecho otros profesionales. Pongo un ejemplo. En el seguro universitario se tiene la especialidad digamos, tienes dos cirujanos pero operan cinco. ¿Cómo es eso? O sea, dos cirujanos pertenecen al seguro, pero vienen tres de afuera para ayudar cuando hay demasiada demanda. Entonces, un libro que se les exige es quiénes son esos profesionales que han venido, registren su nombre, qué cirugía han hecho para reportar impuestos. ¿Por qué? Porque tienen que facturar, o sea, tiene que haber un cruce de información. Se reporta, en el caso de los hospitales clínicas, un libro adicional que es el libro de servicios externos. Entonces, pues varía según el rubro. Pero el Código de Comercio, lo que nomás nos interesa, libro diario, libro mayor, inventarios y balances, solo es una acumulación de información. Otros libros, según la ley que exige. Ahora, también nos dice que la existencia de libros de contabilidad se justifica porque permite en cualquier momento informarse. Sí, es información. Permite atribuir valor probatorio. El contenido de estos considera a cada comerciante prueba escrita. Hemos mencionado sobre qué es un medio de prueba. En el caso de quiebra de un comerciante, los libros de contabilidad constituyen una mayor fuente de información para investigar. Claro que sí. Van a venir los auditores a revisar si estaba mal, porque ha quebrado. Tal vez es una quiebra falsa. Sí, hay esa situación. A eso implica la teneduría de libros. Vamos a ver un poco de competencia leal antes de ver todos los requisitos que deben cumplir los comerciantes.
Según el Código de Comercio, establece la prohibición de la actividad comercial que constituye competencia desleal. A ver, el Código de Comercio también habla sobre la competencia desleal. Veamos en qué casos. Por ejemplo, violar disposiciones que protegen el nombre comercial, marcas, fábricas, patentes, de invención, avisos, muestras, secretos y otros. O sea, lo que nos dice acá es que según el Código de Comercio, hay ciertas actividades que están prohibidas porque son competencia desleal. Por ejemplo, crear una marca similar a una empresa, copiarte el nombre comercial para falsificar productos o ponerle la misma marca del producto. Por ejemplo, el Código de Comercio lo prohíbe, pero eso vemos en el mercado, ¿no? Cuando compras una zapatilla no dice, por decir, Nike, dice Nike, o con Q, o algo así, o con A, Nika. Más o menos, así me entiendes, las falsificaciones, a eso se refiere. Patentes de invención, por decir, digamos, alguien que quiere registrar una patente de que ha creado un producto cuando en realidad es de otra empresa. A ver, se me ocurre. Por ejemplo, yo fabrico un mueble de madera, una mesa está con solamente tres patas. Y una de esas patas es giratoria, movible, se puede girar. Bueno, no sé, imagínense algo raro. Patentar significa que ese diseño tú lo pones como si fuera tuyo, que tú lo has inventado, pero en realidad lo has copiado de otro lado. Entonces, el Código de Comercio te dice, eso está mal, ¿no? Son actividades que no reconoce el Código de Comercio como comercio, como tal. Los condena. Por eso estamos hablando de la prohibición de esas actividades, copiar patentes, avisos, el vender las muestras. Por ejemplo, hay muestras que regalan y tú lo vendes. Eso también está prohibido, por si acaso, por el Código de Comercio. Revelar secretos, vender información. Si bien puedes hacerlo de manera habitual, pero no es tan permitido por el Código de Comercio. Otra actividad, servicio de nombres supuestos. ¿Sí? De forma de los conocidos que adopte sus distintivos. A ver, digamos, crear, ¿cómo ha pasado en Santa Cruz? Estaban vendiendo Coca-Cola con el mismo color, la etiqueta, todo, pero no era Coca-Cola, sino era una empresa fantasma que estaba fabricando y estaba generando un daño económico a la empresa. Con con todo, ¿no? Era similar lo que sí. Pero el sabor evidentemente era distinto, ha tenido reclamos, creo que hasta una víbora le encontró una botella. Entonces, era eso, era una situación de falsificación. Utilizar medios o sistemas tendientes a desacreditar productos o servicios de un competidor o los altere con propósito de engañarte. Es decir, que si yo tengo mi empresa de refrescos, empiezo a poner publicidad queriendo dañar a mi competencia, hablando mal de los productos de mi competencia, o falsificando pruebas de que ese producto no es bueno. Si bien el Código de Comercio establece esas prácticas como, no las reconoce como legales, existen, ¿no? Hablar mal de productos de la competencia, engañar diciendo que este producto es mejor que tal producto, etc. Utilizar una denominación de origen o emite y aproveche cualidades de los productos ajenos de beneficio. En Bolivia somos campeones para eso, ¿no? Copiamos lo que está en el exterior y le ponemos el mismo nombre. Por decir, productos de ropa, por ejemplo. Acá se falsifica bastante. Ropas de marca. A veces de similar calidad o a veces de mala calidad. Pero al final, ¿qué estamos haciendo? Utilizando denominaciones de otros países y aprovechando sus cualidades para el propio beneficio. No hay mucho control al respecto, ¿no? Pero está prohibido por lo digo. Emplear ponderaciones o exageraciones cuyo uso pueda inducir a errores en el público. Vender un producto prometiendo, por decir, ejemplo, si te pones esta crema, desaparece el acné en un día. Imposible, ¿no?
Es publicidad engañosa. Es una exageración, pero ahí está prohibido. El Código de Comercio no lo reconoce. Sobornar empleados de otra empresa para que ahuyenten a la clientela o ejerzan maquinaciones para privar a los técnicos empleados de confianza de los competidores. Es decir, sabotaje, que sobornan a empleados para que dañen a la empresa, para que les hagan perder clientes, ¿sí? O privarte, o sea, es decir, ir a hablar con tus empleados y quitarte a tus mejores empleados para que no puedas trabajar de manera regular. Es una práctica que también existe, pero bueno, no se hace mucho. Utilizar medios o sistemas dolosos destinados a desorganizar el mercado comercial. A ver, uno de estos que me acuerdo, medios dolosos, es decir, planificar en contra de una empresa con tal de arruinar a esa empresa, ¿sí? Con tal de arruinar su mercado. Y por ejemplo, podría poner un ejemplo volver al mismo ejemplo, de esas empresas que falsifican productos y al falsificar lo hacen tan mal que dañan la marca. Yo recuerdo una campaña que hizo Coca-Cola justamente hace debe ser ya unos 9 o 10 años, que en La Paz encontraron una uña en una botella mini de Coca-Cola, en una mini, encontraron un si dentro, así todo tapado, todo. Pero si alguien conoce bien ese procedimiento de tapado, se debe dar cuenta que alguna vez la tapa sale íntegra y se lo puede volver a tapar. Entonces, era una forma, ¿no?, de dañar la marca para beneficiarse de alguna manera. O sea, son daños que a veces se hacen, ¿no?, y se olvidan en el tiempo. Y otro dice efectuar cualquier otro procedimiento en detrimento de otros empresarios que sean contrarios a la ley o a las buenas costumbres mercantiles. Sí, cualquier otra forma de daño que quieras hacer a las empresas, con tal de beneficiarte como empresa, está en contra del Código de Comercio. Sí, entonces establece parámetros simplemente de lo que es competencia desleal. Pero muchas cosas vemos que se aplican en nuestro país, o sea, se hacen, pero no llega más de esto. O sea, se hace y nadie hace nada. Bueno, pero ya, entrando a la empresa como tal, ¿qué obligaciones tiene un comerciante para registrar? Veamos paso por paso. Primero, tiene que tener una escritura de constitución. Si vas a hacer una sociedad, solamente eso se aplica si vas a hacer una empresa con socios. Una escritura de constitución, que es un documento notariado donde se crea la empresa. Más o menos se ve así. Se llama testimonio de constitución. Ahora lo voy a agrandar un poco. Este programa le baja la calidad a las imágenes al rato. Pero es un testimonio de constitución. Es un documento elaborado por un notario donde pone, ¿no?, quiénes son los socios, cuánto va a durar, qué se va a llamar la empresa, etc. Pero esto solamente se da si es que es una sociedad. Si es una unipersonal, no necesita. Ahora, el registro también el segundo registro que debe tramitar es el registro de SEPREC, el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio. Debes tramitar tu nombre e inscribir a tu empresa. ¿Sí? Círculo de comercio es lo que se obtiene. SEPREC. Esto sí lo hacen las empresas unipersonales y las sociedades. Luego debes ir impuestos para que te adjudiquen el impuesto que te corresponde. Si es el IVA, el IT, el IUE, que son los más básicos, hay muchos impuestos más. Depende de tu actividad. Y ellos te van a entregar tu NICS para que puedas emitir facturas en sistema. Después de eso, si vas a tener empleados o si eres una empresa, tienes que registrarte en la gestora como empresa y luego afiliar empleados si tienes empleados. ¿Sí? La gestora es la que maneja los aportes de jubilación de los trabajadores.
Entonces se debe hacer la inscripción para obtener la calidad de empleador y como empleador puedes contratar trabajadores y tienes que reportar mensual. Posteriormente tienes que ir a la alcaldía, ¿sí? A los gobiernos autónomos municipales, dependiendo, cada gobierno autónomo tiene sus requisitos, ellos te van a dar licencia de funcionamiento o de publicidad y propaganda. También se pide permiso para poner publicidad. No puedes poner un letrero en la calle así por si acaso. Tienes que pedir permiso a la alcaldía, seas empresa o no. Por ejemplo, yo abro mi peluquería fuera del ambiente de mi casa, de mi acera, pongo un lechero grande o si quieren un letrero iluminado, puede venir la alcaldía y darme el lechero o exigirme que pague la licencia de funcionamiento. Digo, la patente de publicidad. Incluso puedes decomisar el lechero. Yo me acuerdo en Quillacoyo, cuando abrían oficinas los abogados y todo eso, un día la alcaldía vino y se llevó todos los lecheritos que ponen en la calle, porque no tenían patente. Y los que tenían patente se los devolvían. Entonces, también a la alcaldía hay que... Luego, como empresa, tienes que estar afiliado en la caja. Como empresa. Como empresa, recién afilias a tus trabajadores. Entre las cajas que hay, aparte de la Caja Nacional, Caja Petrolera, la Caja Bancaria, el Seguro Social Universitario, Caja de Caminos, Cosmil, Caja Cordes, Cochabamba, ¿no? Por lo menos las que puedo mencionar. La Caja Petrolera, bueno, ya mencioné eso. Sí, esas son las que están vigentes. Como estudiantes universitarios, cuando ingresas a la U, también gozas del beneficio del seguro universitario. Pero hay que leer bien hasta qué punto estás asegurado. Hay cierta cobertura, pero ya inmediatamente son estudiantes, tienen un seguro. El seguro universitario los cubre para a ciertas afecciones. Luego tienes que ir al Ministerio de Trabajo. Si tienes trabajadores, y aunque no tengas, como empresa tienes que ir al Ministerio de Trabajo a afiliarte, y al Ministerio de Trabajo para obtener lo que es el ROE, el registro obligatorio de empleador. Pero Ministerio de Trabajo es otro requisito. Y en caso de que uno quiera, puede ir a la cámara sectorial, es decir, a una cámara, si es comerciante, a la cámara de comercio. Hay también cámara de industria, cámara hotelera, cámara de exportadores. No todos los negocios tienen su cámara, pero la cámara es como un ente es una reunión, un club de empresas, si quieren. O sea, dueños de diferentes empresas se reúnen, hacen un equipo y lo llaman cámara. Se tramita para eso, ¿no? La Cámara de Comercio está por la plaza principal actualmente. Es la más grande que hay, la más común en todos los departamentos. Entonces, si quieres, no es obligatorio eso. Eso de la Cámara no es obligatorio. Pero muchas empresas quieren afiliarse y tener una protección de otras empresas que trabajan de la misma manera. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta sobre las obligaciones del comerciante para su afiliación o algún punto que quieran que tal vez aclare? Son enunciativos los requisitos. Evidentemente nadie va a preguntar cómo se tramita ante la gestora, no. Simplemente hay que saber, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? Aclarando que la Constitución, es que la Constitución es en caso de ser una sociedad, pero después como unipersonal, todos los mismos requisitos. Todos los mismos. ¿Vamos bien por ahí? El servicio de impuestos, ¿puedo volver a explicar, por favor? Ah, ya. Como empresa, en todo caso, toda empresa, todo comercio, toda persona que se dedica al comercio, tiene que ir al servicio de impuestos a sacar su NIF. Incluso, sin necesidad de ser comerciante, actualmente impuestos te puede dar un NIT. O sea, tú puedes ir con tu carnet, un croquis de tu casa y factura de luz y sacas un NIT. Pero es fácil entrar a este tema de impuestos. El detalle es manejarse o desenvolverse ahí. Tú puedes decir, me dedico, por ejemplo, tenía un estudiante que se dedicaba a la jardinería y se ganaba su dinero así en jardinería, pero se ha puesto
ha hecho un contrato con Elfec. Elfec la ha contratado para hacer jardinería a nivel paisajístico y él me dice, me está pidiendo factura Elfec. Sí o sí con factura. Entonces, ¿qué ha hecho? Normal, ha ido a impuestos, ha sacado su NIT y ha empezado a facturar. O sea, le pagaban del trabajo, facturaba y lo que se ha olvidado ha sido declarar sus impuestos y ha empezado a generarse multas, sanciones. Y cuando me pregunta, le digo, es que allá en impuestos no te han dicho que tienes obligaciones, es decir, en el momento que te registras para sacar tu NIT, te van a asignar qué impuestos tienes que pagar según tu actividad. Los más comunes son estos, el IVA, el ITE y el IUE. Por las ventas, el IVA y el ITE. Y por las ganancias, el impuesto a las utilidades. Por ejemplo, los que venden tabaco o bebidas alcohólicas también pagan el ICE, impuesto al consumo específico. Entonces varía, ¿entiendes? Varía según el tipo de empresa, pero la mayoría está entre esos tres impuestos básicos. ¿Sí? ¿Más bien ahí? Sí, Una pregunta. Sí, Si en caso de que la empresa no esté inscrita a la gestora ni al Ministerio de Trabajo, ya. Pueden, o sea, ¿qué a ver, pasaría? muchas empresas que son pequeñas inicialmente no tienen todos estos registros. Pongamos una señora que cocina muy bien sus trancapechos y abre su trancapechería ahí en su barrio. Abre un pedazo de su casa, es decir, abre una tienda en su casa y vende trancapechos. ¿Está haciendo comercio? Sí, pero informal. Ahora, mientras ninguna de esas instituciones lo identifique y le exija su registro, no pasa nada. Por eso es informal. Pero ojo, cuando una empresa crece, sí o sí ese crecimiento le obliga a registros. Por ejemplo, una carpintería. Una carpintería así de Don Pancho funciona normal, sí. Vende productos, fabrica productos, vende, etcétera, sí. Pero, ¿qué pasa si quiere hacer un contrato con la alcaldía? Le dicen, quiero que me lo hagas 1000 puertas o 100 puertas. Es un buen contrato. Quiere animarse, pero ¿qué le van a pedir ahí? La alcaldía le va a decir, tu NIT no tengo, saque. Tu gestora no tengo, saque. Alcaldía, caja, no tengo, saque. ¿Me entienden? El crecimiento te obliga a veces registros. Pero mientras no encuentran las instituciones a esas empresas, no les pueden exigir, porque es muy difícil, es muy grande el territorio para revisar todas. A eso se refiere. No sé si a eso iba tu pregunta. Mientras no tengas y no te estén exigiendo, a veces no lo sacan, pero cuando ya les exigen, tienes que sacar. Ah, ya está bien, entiendo. disculpe, y las ¿Sí? ventas por internet. Eso todavía no está regulado. O sea, no hay una ley específica para las ventas por Internet, pero si se fijan, es igual comercio, es habitual, tiene todas las características y debería facturar. Por ahí está fluyendo un montón de economía informal. Es como los informales. El comerciante que sale, por decir, a vender con un maniquí en las calles, no factura. Los que venden en carretilla no facturan, pero esto ya es una venta un poco más organizada. Incluso hay empresas que se están ocultando en las ventas por internet vendiendo sus productos. O sea, empresas formales que deberían facturar, que se están ocultando en lo informal para vender productos, ¿no? Pero sí, es un acto de comercio, debería tener todos los registros, sí, pero no está regulado. Tiene un vacío legal, así que, y tampoco no tiene mucho control. Pero eso es por ahora. ¿Va bien? Sí, Ya. Nos queda, volvemos al concepto de empresa y la siguiente sesión, para la siguiente clase vamos a terminar lo que es la clasificación. Nos falta 5 puntos, es simplemente clasificación. Pero veremos el concepto de empresa. Y ahí terminaríamos la sesión de hoy. En la siguiente clase vamos a ver, terminar esto y el último tema que son documentos, que es más cortito. Y les voy a mostrar documentos. Voy a tratar de entrar en físico, pero lo más seguro es que vamos a verlo visualmente. A ver, una empresa es una unidad económica, dice,
Una empresa es una unidad económica social, planificada e integrada por un conjunto de recursos humanos, materiales y técnicos, que interactúa en lo económico, en lo político, tecnológico y social. A ver. Empresa, unidad económica. Social, porque vendo mis productos a personas de la sociedad. Y planificada, porque obviamente necesito estar organizado, necesito tener objetivos claros. Y para eso necesito personas, trabajadores, necesito materiales, necesito un equipo de trabajo. Ahora, dentro de lo que es la empresa, el objetivo de la empresa es intermediar en el mercado de bienes y servicios. Una empresa es un intermediario, es el que ofrece el producto o el servicio. En el mercado de bienes, dices, el mercado es todo lo que se puede hacer. Entonces la empresa ofrece una de esas facilidades. Por ejemplo, la planificadora que ofrece pan, pero el mercado compra de todo, no solo pan. Entonces a eso se refiere que es un intermediario en un mercado grande de bienes. Luego, la empresa nació, o sea, originalmente su nacimiento es para atender las necesidades de la sociedad, creando satisfacción a cambio de retribución que compensará el riesgo, el esfuerzo, la inversión. A ver, si tú abres un negocio, ¿sí? Si tú abres un negocio, estás buscando satisfacer una necesidad de alguien. Por decir, volvamos al negocio de los trancapechos. Si abrimos un negocio de trancapechos, aprovechando la hora de almuerzo, pues lo que estoy haciendo es satisfacer una necesidad, el hambre que, o la demanda que tienen las personas de consumir un trancapecho. Pero eso no es gratis. A cambio les voy a cobrar por ese trancapecho. Y ese cobro me tiene que compensar el esfuerzo, el dinero invertido y el riesgo, porque podía haberme ido bien o podía haberme ido mal. A eso se refiere. Y el último punto de la empresa, en realidad, dice que las empresas dependen del factor humano. Es decir, ¿quién administra la empresa? Pues personas. Entonces, esas personas son las que se encargan de que el negocio vaya bien. Dice, el factor humano, depende del factor humano en la administración para armonizar numerosos y en ocasiones diferentes intereses de los miembros. Es decir, son las personas quienes administran y con esa administración, pues, tienen que hacerlo de tal forma que los socios o los dueños, en este caso, los trabajadores y los proveedores estén tranquilos con una buena administración. ¿Sí? Entonces la empresa tiene esas características, tiene un objetivo, tiene una función al nacer y depende del factor humano.